Shalom, estamos en una clase sobre el tema de Sgula, la virtud del estudio de la Torah, la luz que reforma. Rav, así es, estamos en este mundo y el Creador nos creó con el deseo de recibir, pequeños egoístas, y nuestro trabajo, el propósito de la vida, como nos explican los cabalistas que ya lo han revelado, es que lleguemos del deseo de recibir al deseo de otorgar. Y así podamos llegar a la revelación del Creador y a la adhesión con Él. Eso es, de hecho, nuestro trabajo, nuestra vida, y para eso existimos. Y tenemos que tratar a lo largo de esta vida corporal, llegar a la vida espiritual, lo que se llama la cualidad del Creador de otorgamiento. Vamos a aprender cómo hacerlo, como está escrito aquí en el título. La segula, la virtud del estudio de la Torah, es que la luz reforma, o sea, el estudio en el que nos encontramos es el que nos ayudará a salir de nuestro deseo de recibir, en el que sentimos únicamente este mundo y no tenemos fuera de eso nada más, para que podamos alcanzar lo contrario, el deseo de otorgar. Y así, con el deseo de otorgar, podremos sentir el mundo superior, al Creador. Y así podremos conectarnos con nuestros amigos, Haber, que viene de la palabra Jibur, conexión. Y cuando nos conectemos con todos, entonces vamos a sentir toda la realidad, la gran realidad en la que nos encontramos. Solo que no sabemos, no podemos identificarla, localizarla. Bueno, leamos entonces y veamos cómo se puede hacer. Pueden hacer preguntas y podremos esclarecer estos temas. Así que Dudi, adelante. Dudi, hace el lector. Vamos a leer extractos de la luz que reforma como segula del estudio de la Torah. Primer extracto de Rabash. Nos ocupamos en la Torah con el fin de someter a la inclinación al mal, es decir, para lograr dvekut, adhesión con el Creador, que todas las acciones sean únicamente con el fin de otorgar. Es decir, por sus propias fuerzas, el hombre nunca será capaz de ir contra la naturaleza, ya que la mente y el corazón que debemos adquirir requiere la asistencia, y la asistencia es a través de la Torah. Es como dijeron nuestros sabios: he creado la inclinación al mal, he creado la Torah como condimento. Al ocuparse en ella, la luz en ella los reforma. Aún no veo que tengamos preguntas, así que vamos a leer este extracto nuevamente. El número 1 de Rabash. Nos ocupamos en la Torah con el fin de someter a la inclinación al mal, es decir, para lograr dvekut, adhesión con el Creador, que todas las acciones sean únicamente con el fin de otorgar. Es decir, por sus propias fuerzas, el hombre nunca será capaz de ir contra la naturaleza, ya que la mente y el corazón que debemos adquirir requiere
de asistencia. Y la asistencia es a través de la Torah. Es como dijeron nuestros sabios, he creado la inclinación al mal, he creado la Torah como condimento. Al ocuparse en ella, la luz en ella los reforma. Es decir, dice Rav, no tenemos lo que hacer en este mundo. El Creador nos creó como deseo de recibir, únicamente recibir y disfrutar de todo tipo de placeres pequeños que sentimos en nuestra vida, corta vida. Y lo que tenemos que hacer es tratar de alcanzar el deseo de otorgar. Y con el deseo de otorgar podremos empezar a sentir la realidad espiritual, que entonces es lo que se dice que la luz que hay en ella los reforma. En ese estado vamos a poder sentir al mundo superior, al Creador. Y eso es, de hecho, el final correcto de nuestra vida en este mundo. Es por eso que tendremos que tratar de llenarnos con todas las fuerzas que podamos para elevarnos de este mundo material al mundo espiritual. Holanda. Good morning, Rav. Buen día, querido Rav. Aquí dice en el artículo que necesitamos de asistencia, que no podemos hacerlo solos, que necesitamos ayuda de la Torah. Esta ayuda puede también actuar en la conexión en la decena. Rav, todos los medios que tenemos para el estudio y para la conexión entre nosotros, la diseminación, todo eso es para que la luz que reforma influya sobre nosotros, la luz superior, la fuerza de otorgamiento de parte del Creador, que llegue a nosotros y nos jale de la sensación de este mundo a la sensación del mundo espiritual, de la fuerza de recibir a la fuerza de otorgar. Sigue el amigo. ¿Por qué la Torah está a veces relacionada con el trabajo en la decena, con la conexión entre nosotros? Rav, la Torah es la luz superior. Es lo que nos ayuda a elevarnos por encima de nuestro ego. Y así conectarnos con el Creador en vez de estar conectados de las personas, conectadas las personas con todo tipo de placeres, comida, sexo, dinero, conocimientos. Nos elevamos por encima de todo esto y nos adherimos a la fuerza superior que es el Creador, la fuerza del amor al prójimo. Eso es lo que necesitamos. Y entonces sentiremos que por encima de este mundo se encuentra el mundo superior y podemos sentirlo, vivir en él, investigarlo y quedarnos en él. Ese es un mundo eterno al que queremos llegar, tenemos que llegar, y ahí tenemos que establecer nuestro sitio. Kiev. Querido Rav, dice el amigo de Kiev, ¿se puede de alguna manera sentir la influencia de la Torah? Digamos que ahora sintamos que la Torah está actuando en nosotros o actuó. ¿Hay algunos cambios que ocurrieron en nosotros, Rav?
En la sabiduría de la Kabbalah cambiamos, nos convertimos en peores, quizás, entre nosotros. Y eso es para que sintamos aún más que provenimos de la inclinación al mal, de nuestro ego. Y cuanto más estudiamos, por un lado, entendemos más la realidad y por otro lado, sentimos que estamos conectados a la realidad egoísta hasta que empezamos a entender que no somos capaces de llegar en una forma común a la corrección de nuestro ego, sino que entonces acudimos al Creador y le pedimos que Él nos ayude, que Él nos jale de nuestro ego hacia arriba, hacia la fuerza de otorgamiento y amor. Y junto con esto, tratamos dentro de la decena tener una buena relación unos con los otros, que uno ayuda al otro y de esa manera podemos llegar a la fuerza de otorgamiento. Eso es lo que trataremos de hacer. Woman Ita. Ita, mujeres. Thank you, dear Rav. Gracias, querido Rav. So I'm trying to do my best for the ten Yo trato de hacer lo mejor que puedo para las amigas, pero me siento demasiado agobiada por el amor de los amigos, incluso la familia. Siento en la realidad que hay tanto amor. Lo siento. Pero hay tanto ego y no tengo suficiente fuerza para agradecer por todo lo que el Creador hace por nosotros. Esto me llena, me colma. Rav, ¿qué hacer? Transmitir ese amor a las amigas en la decena. Llenarlas a ellas con todo ese amor que tú sientes por parte de todos. Devolver. Y entonces verás cómo esto ayuda a todos para ascender más y más hacia el Creador. Thank you. Gracias. Turquía 2. Rav and dear friend. Kötü eğilim Rav, amigos. benim için görünmüyor. Her şey normal görünüyor. Bu görmeme eksikliği. Yo no reconozco la tendencia al mal. Me parece todo el tiempo que estoy normal. ¿Por qué no lo veo, no lo reconozco? ¿Y cómo hacerlo? Rav, ¿tú sientes que amas a tus amigos? No. ¿Y? Yes, can. Sí, sí. Wow. Puede ser, yo no lo sé. Yo no siento que tanto amo a los amigos que puedo decir que los amo en un 100% solo a ellos y que me refiero a ellos solo con amor. Eso está bien. Continúa, entonces puede ser que pronto tú revelarás al Creador dentro de tu amor hacia la decena, o que comenzarás a sentir cuán errado estabas y que tú no los amas tanto como te parecía. Cuéntanos ya más adelante qué te pasa. Es interesante saber. German.
alemán. Shalom, дорогой Raf. Ich weiß nicht, ob es Shalom, querido Übersetzung gibt. Rav. Ja, vielleicht Joachim in Englisch. Voy a pedir al amigo que traduzca del alemán al inglés en la decena. Unterdrückung des bösen Triebs. To subdue the evil inclination is the prerequisite so the Creator can help. Und die Frage ist, Anularse כן. a la inclinación al mal es una condición para recibir asistencia. Rav, sí, si llegamos al punto en el que anulamos nuestra inclinación al mal, en su lugar sentimos la inclinación al bien. Y en la medida que revelamos esa inclinación al bien es que sentimos al Creador. wie kann das Sigue el amigo de Alemania. bösen Trieb in sich identifizieren, wenn der böse Trieb ja vom Schöpfer kommt? But how can a man Pero, identify the evil ¿cómo inclination puede uno part of himself? identificar la inclinación al mal The evil como inclination parte coming from the propia? Creator also. Porque también la inclinación al mal viene del Creador. Rav viene del Creador, pero lo identificamos, el Creador nos hace que sintamos que si bien esta inclinación proviene de Él, pero es nuestra. Für die Freunde im Zehner, die den bösen Trieb noch nicht wahrgenommen haben, Sigue el amigo. And the friends in the 10 who have not recognized Y los amigos en la decena wie geht man que no han how to identificado en ellos la inclinación al mal, is happening. ¿cómo actuar en relación a ellos cuando esto ocurre? Rav. Cuando estamos en una relación mutua en la decena, aún sin hablar de esto, nos estamos ayudando a reconocer la inclinación al mal que está entre nosotros y cómo alejarnos de ella. Total, Raf. Gracias, Rav. A ti también. Mujeres de España, adelante. Sí. Buenos días, maestro. Buenos días, amigos. Muchos son los que estudian la Torá, pero ¿cómo sentimos que la luz de la Torá nos reforma? Porque hay mucha gente que estudia y lee. ¿Es dentro de la decena? Rav, hay condiciones que la Torah puede influir en el hombre con la condición que está en un grupo pequeño y quiere trabajar junto a sus amigos en conjunto y quiere ascender por encima de su ego y otorgar a los demás para que estén bien. Y solo pensando bien en los demás, de esa forma sentirá de a poco que la Torah lo corrige, que comienza a abrir los ojos y empieza a ver la realidad que se encuentra totalmente en la fuerza de otorgamiento y de amor, y que detrás de toda la realidad se encuentra el Creador. Muchas gracias. Mac 27. Mac 27. Здравствуйте, дорогой Раф и товарищи. Как я, эгоист, который находится в кромешной духовной Como тьме, yo, un egoísta помочь привлечь больше que está en una oscuridad espiritual, puedo ayudar a traer más la luz que reforma para todos? Rav, tú piensa en esto, ya verás cómo funciona y verás cómo ayuda también. Dudi, cuando escribe sobre la Torah a la que nos dedicamos, a que uno se ocupa, ¿qué es la Torah aquí, donde estamos en la clase con Rav?
Rav, la Torah es la luz que reforma, que primero que nada yo escucho, leo, hablo de eso, y al ocuparme de estas cosas, tengo la expectativa de que esto influya en mí y me eleve por encima de mi ego, en conexión con los demás. Dudi, pero ¿qué invoca esa luz? Mi expectativa, mi tendencia, Rav, sí, mi tendencia, mi anhelo, Dudi. Y si estoy con amigos y tratamos de hablar de esto y nos conectamos, ¿eso atrae la luz? Más aún todavía, dice Rav. Y si agregamos, ¿hay algo más que se puede agregar para atraer más luz, Rav? Leer los extractos, las fuentes, hablar de cómo podemos alcanzar, lograr lo que está escrito en los extractos. Si yo estoy solo a lo largo del día, voy caminando por la calle solo, ¿cómo puedo en ese momento atraer la luz, Rav? Tratar cuanto más podemos estar conectados con los textos, las clases. Hoy tienes estos aparatos que te pueden ayudar a no desconectarte. Dudi, escuchar, por ejemplo, por segunda vez la luz, ¿eso también atrae luz? Sí, incluso más. Gracias, incluso más. Moscú, 18 mujeres. Добрый день, дорогой Раф. Привет. Здесь в первоисточнике написана вот эта фраза «свет Está возвращающий к escrito, источнику». dice la amiga de Moscú, Учим, что que la luz мы que должны совершить reforma, возвращение из любви. Получается, что мы привлекаем aprendemos que tenemos que volver del amor. Y así eso quiere decir que estamos jalando la luz del amor del Creador, Rav. Nosotros jalamos esa luz Как можно que привлечь crea amor. любовь Творца к товарищам? Sigue la amiga pregunta, ¿cómo podemos atraer la luz del amor para los amigos? Rav, rezar, pedirle al Creador que se revele a ellos más todavía, conectarnos con los amigos para atraerlos a ellos hacia el Creador. Woman Mac 39. Mac 39 mujeres. Добрый день, дорогой Раф, мировой Кли. У нас такой вопрос. Раф, а должны ли мы ужаснуться от нашего эгоизма, чтобы мы Tenemos que asustarnos de nuestro ego para adherirnos al Creador y pedirle que nos ayude en cada momento de la vida y no desconectarnos de Él? Rav, sí, esa es una muy buena petición. ¿Puedo otra pregunta? Dice la amiga de Mac. Solo cuando pensamos en los demás, sino nosotros, incluimos al Creador en esta conexión. ¿Es cuando estamos actuando en amor al prójimo? Así es. Jadera 1. Shalom, Rav. A la continuación de la pregunta de Dudi, quería preguntar, cuando uno tiene un tiempo libre y quiere leer un extracto, Shamati o algún artículo, hoy hay posibilidad en el archivo no solo leer, sino también escuchar ahí en audio. ¿Qué es lo que atrae más, escuchar o leer el artículo? Lo que más se adapta a tu corazón. Gracias. España, adelante. Maestro, los salmos están dentro de esa luz que nos reforma. Y si es así, ¿podemos leerlo solo dos amigas? Creo que sí, eso ayuda mucho y yo he hablado de esto varias veces. Bien.
Bueno, así que vamos a seguir al próximo extracto. Dudi nos escribe Rabash. La Torá tiene la virtud de devolver al hombre a su estado corregido, que el mal que se encuentra en la persona, que es el deseo de recibir, sea con la intención, con el fin de otorgar. De este modo, ya tendrá el estado de adhesión, de Bekut, y podrá recibir los verdaderos placeres, y no se le considerará receptor. Resulta que por medio de la Torá, la existencia del hombre en este mundo podrá ser llevada a cabo por medio de la corrección de la Torá. Este es el significado de haremos un hombre, que explicaron que yo y tú lo estableceremos en el mundo. Por parte del Creador viene el deseo de recibir, y por parte de la Torá viene el deseo de otorgar. Y de ambas partes, el hombre tendrá existencia en el mundo, es decir, que mediante ambas partes podrá recibir toda la abundancia y mantenerse en adhesión. Otra vez el extracto 2, el hombre fue creado en la Torá de Rabash. La Torá tiene la virtud, Sgulá, de devolver al hombre a su estado corregido, que el mal que se encuentra en la persona, como deseo de recibir, sea con la intención, con el fin de otorgar. De este modo, ya tendrá el estado de adhesión, Dvekut, y podrá recibir los verdaderos placeres, y no se le considerará receptor. Resulta que por medio de la Torá, la existencia del hombre en este mundo podrá ser llevada a cabo por medio de la corrección de la Torá. Este es el significado de haremos un hombre, que explicaron que yo y tú lo estableceremos en el mundo. Por parte del Creador viene el deseo de recibir, y por parte de la Torá viene el deseo de otorgar, y de ambas partes el hombre tendrá existencia en el mundo, es decir, que mediante ambas partes podrá recibir toda la abundancia y mantenerse en adhesión. Carmiel. Здравствуйте, Рав. Здравствуйте, товарищи. Рав, скажите, пожалуйста, а что такое истинное наслаждение? Hola a todos. Diga, por favor, ¿qué es el verdadero placer? Rav, los placeres reales son los que se sienten en la adhesión con el Creador. Sigue el amigo de Carmiel. ¿Y la adhesión con los amigos también se puede ver como un placer real? Es decir, es el modo al placer con el Creador, pero aún no es exactamente eso, porque es solamente un medio. A ver, Dudi, de lo que tú has leído, ¿qué quieres? Quiero preguntar que si por parte del Creador viene la inclinación al mal y de la Torah la inclinación al bien. Sí, porque está escrito, dice Rav, que él fue el que creó la inclinación al mal, pero por parte de la Torah, cuando lo usamos correctamente, entonces viene el deseo de otorgar. Es por eso que está escrito, cree la inclinación al mal y cree la Torah como condimento que ella lo reforma. ¿Y cuál es la skula aquí, la virtud? Rav, la Torah. Que ella es la que corrige nuestro ego, la inclinación al mal, y lo convierte en la inclinación al bien. No hay más preguntas. Bueno, entonces continuemos, Dudi. Extracto número 3, escribe Bala Sulam. Está Petach Tikva 6, dice Dudi. Bueno, a ver que sea entonces Petach Tikva 6. Pregunta el amigo. Respecto a la luz que reforma. ¿Sí, Oren? ¿Puede reformar toda persona? Rav, toda persona tendrá que utilizar
la luz que reforma para llegar a la corrección que en definitiva lo lleva a la adhesión con el Creador. Sigue el amigo. ¿Y si uno es un haragán, la luz puede reformarlo? Sí, ¿qué importancia tiene si es haragán o no? Depende de cuántas presiones reciba de arriba, de parte del Creador, a través de los amigos, a través de los padres, todo tipo de medios. Pero en definitiva, hará lo que tiene que ser. Sigue Oren. Y si uno todo el tiempo cae en lo material, en la bestialidad, igualmente eso puede ayudar. Sí, claro, que tú crees que el Creador no tiene medios para traer a todos a la corrección. ¿Alguien más? Petah Tikva 33, perdón, mujeres. Gracias, Rab. Usted ahora le dijo al amigo que los verdaderos placeres son los que se sienten en la adhesión con el Creador. Quería preguntar respecto al placer en la conexión entre nosotros, entre las amigas, con las amigas. ¿Qué placeres tenemos que sentir en esta relación que aún no alcanzamos la dvekut? Entonces, ¿qué es lo que quieres preguntar? Dice Rab. Pregunta la amiga, ¿y también hay placeres o solo vienen al fin? Rab, los placeres de la adhesión entre las personas llegan y luego llegan los placeres relacionados con la adhesión con el Creador. Hay que intentar sentirlos, incrementarlos. Entonces, dice la amiga, hay placeres en la relación entre nosotros antes de la adhesión. Entonces, ¿qué diferencia hay? ¿Se sienten de otra manera? Sí, es totalmente diferente. Son placeres en la relación entre nosotros, son cosas mundanas, están en el mundo terrenal, mientras que los placeres que se llegan por la conexión con el Creador ya son placeres espirituales que sentimos en el alma. Es el deseo de recibir con el fin de otorgar y no tiene límites. Y es por eso es otra cosa. Vivamos, sintamos y veremos. Kafkaz, 1 mujeres. Здравствуйте, Раф. Здесь написано, Gracias, Rab. сказано, выходит, что благодаря Торе возникает возможность существования человека. Вот мы сейчас Está escrito que gracias a la Torah получения Торы, да, это значит, что мы hay una posibilidad de convertirse en, hacer un nombre, establecer un nombre. Estamos cerca de convertirnos en el hombre. ¿Dónde estamos realmente situados? Cuando lleguemos realmente a ese nivel en que recibamos la Torah, o sea, la luz superior, entonces volveremos al Creador, al origen, que es lo que nos empuja. Y entonces se puede decir que recibimos la Torah. Mientras tanto, estamos en el estado en el que esperamos que llegue ese evento, pero aún todavía no pasa. ¿Tú crees que porque veamos la fecha en el calendario, entonces eso nos traerá la luz? Dice la amiga, no es claro que no se relaciona con eso, pero igualmente salimos de Egipto, tuvimos un congreso maravilloso. ¿Cuándo llegamos a Egipto? Dice Rab. Al principio de abril, en Pesaj. Eso a lo mejor no estoy enterado. Yo no estaba en ese autobús. Y ahora, dice la amiga, tenemos la oportunidad de recibir la Torah, como está escrito aquí,
que entonces recibiremos los verdaderos placeres. Así es, Rav. Entonces, esta intención para darle a él contento es ese estado que tenemos que sostener, o tenemos que sostener la arbut. La arbut es entre nosotros. Y el pensamiento de cómo ver al Creador es cuando queremos recibir de él la luz superior, esa fuerza por la que podremos ser como él. Gracias. Francés 1, mujeres. Buen día, Rav y amigos. Nuestra pregunta: cuando se revela la inclinación al mal, a veces nos da la impresión que no es nuestro, no es algo que se relaciona con nosotros. Puede ser que esta revelación de la inclinación del mal proviene de la decena, o es una mentira que la inclinación al mal nos presenta para no temer. Entonces no entendí la pregunta. A veces se revela la inclinación al mal y ella pregunta si esto proviene por algo de la decena o es algo que nos imaginamos, que su propia inclinación proviene de la decena para que ella pueda referirse a esto. Rav, generalmente tenemos que ver la inclinación al mal de una forma que se revela para que nosotros nos conectemos más aún con la decena y sintamos que la inclinación al mal desaparece y se convierte en inclinación al bien, en amor. Eso es lo que tenemos que tratar de sentir. Petah Tikva 36. Quería preguntar, aquí está escrito que por parte del Creador viene el deseo de recibir y por parte de la Torah el deseo de otorgar. ¿Qué significa que por parte de la Torah viene el deseo de otorgar, Rav? Por parte del Creador, escuchamos, leemos que dice, cree la inclinación al mal. Por esto es que yo me llamo creador, que yo creé en la inclinación al mal. Y la Torah viene de él solamente con la condición de que le pidamos que nos dé también la Torah. Pregunta el amigo, ¿pero qué es esa Torah que nos da ese deseo de otorgar? ¿Qué es la Torah? Es la luz que reforma, la fuerza superior que influye, actúa sobre nosotros, y por medio de esta luz empezamos a amar al prójimo, a amar al Creador, llegamos al deseo de avanzar hacia el propósito de la creación. Sigue el amigo. Entonces el deseo de otorgar no es que el Creador nos lo da en definitiva. O sea, conseguir el deseo de otorgar, ¿de qué depende, Rav? El deseo de otorgar lo recibimos con la condición de que nos esforzamos estando juntos en la decena. Y entonces atraemos de arriba la luz que reforma y esta es la que nos da el deseo de otorgar. ¿Dónde entra aquí el Creador en todo este tema del deseo de otorgar? Él solo nos da el deseo de recibir. El Creador es el fundamento que se encuentra dentro del deseo de otorgar. Gracias.
A ver. Mac 26, mujeres. Дорогой Раф, вот мы Querido Rav, работаем в десятке над тем, чтобы привлекать свет. todos los días trabajamos en la decena para atraer la luz que nos reforma. Incluso sentimos cambios que recibimos gracias al trabajo que hacemos en la decena. Es decir, que en forma interna sentimos que dentro de este trabajo en la sabiduría de la Kabbalah recibimos ese resultado y así entendemos que es gracias a esa luz que reforma. Esta recepción de la Torá en el escenario del monte de Sinaí es una acción específica, especial. Rav, sí, es una luz especial. Es una luz especial. Un segundo. Это очень сильный свет, который меняет нас, нашу природу. Es una luz muy fuerte que nos cambia, que cambia nuestra naturaleza y llega de forma gradual, en porciones. Que tú vas sintiendo, ustedes van sintiendo que van cambiando. Yo veo en cada uno de ustedes cómo va trabajando en ustedes esta luz que reforma. Mac 97, mujer. ¿Qué más querías, Tania? Sí, quisiera agregar si se puede. Dice la amiga de Mac 26. Muchas veces, cuando hay fiestas o alguna acción que hacemos, es muy complejo incluirse. Hay como una parálisis, como cuando uno entra al estado de dormita, de adormecimiento. ¿Por qué actúa esto? Que es un medio, Rav. Eso actúa sobre todos y no va a pasar. Todo depende de tu preparación, pero eso influye en todos y también en mí. Que en los días cuando se dan estos eventos, estas fiestas, cae en uno como un adormecimiento, una pesadumbre. Entonces me alegra saber que actúa en ti. Francés. Emmanuel, la question. ¿Cuál era la pregunta? Yes, French. Adelante, francés. Bonjour, Rav. Bonjour, chers amis. Buen día, Rav, amigos. La Torah nous donne une lumière. Elle nous donne la force supérieure qui nous aide à nous élever au-dessus de notre ego. La Torah nos trae la luz, nos permite ascender por encima del ego. Entonces, qui n'apprennent pas la Torah, qui sont ignorants de cette connaissance que nous apporte la Torah. La question. ¿Qué hay con todas las personas que no estudian la Torah, que ni siquiera saben que existe? Rav, eso no es importante. Para la corrección del mundo no se necesita que todas las personas se ocupen de la corrección. Es suficiente que haya un grupo pequeño que se ocupe del mundo y a través de este grupo llegará la luz y eso despertará
tras este grupo se despertarán. Así que no te preocupes. No se preocupen de que el mundo se va a quedar sin corrección. El mundo está avanzando hacia la corrección y pronto va a alcanzarlo. Turquía 2. Thank you so much, Raf. Muchas gracias, Rav. Makalede insanı yaratalım deniliyor. Neden insanı yarattım değil? O andaki diyalog nasıl ve niçin oluşuyor? Está en el extracto escrito que hagamos al creador, al hombre, que luego explicaron que tú y yo estableceremos al hombre, porque hay este diálogo, Rav, porque el creador hace esto según un programa que se llama Torah, que luego el hombre se va a ir corrigiendo fase tras fase, paso tras paso, según las instrucciones que están o las reglas que están en la Torah. Ya lo vamos a aprender esto. ¿Puedo preguntar algo más? ¿Qué significa estar esposado, casado con la Torah? Estar casado, esposado es quien tiene el deseo completo, masculino y femenino, íntegro. Por eso está escrito de una forma así que quien no está casado no puede estudiar la Torah. Pero no es que estemos hablando de discernimientos materiales, sino de discernimientos espirituales. Quien tiene un deseo íntegro, entonces se dice que está incluido del deseo de recibir, que se denomina mujer, y el deseo de otorgar, que se denomina hombre. Y si trabaja correctamente con estas dos fuerzas, entonces puede alcanzar al Creador. Sigue el amigo de Turquía. Este nivel que podemos ser casados con la Torah, estar casados con la Torah, esto nos lleva al nivel del Mesías, que puede recibir todo con el fin de otorgar, pero eso no tiene nada que ver. El hombre tiene que estar casado. La mujer no es obligatorio, puede quedar sin casarse, pero el hombre sí debe estar casado. Que tenga una mujer, una familia, eso es mandatorio. Entonces me tengo que casar, pregunta Ekber de Turquía. Tú aún eres un niño. Ok. Entonces tengo tiempo. Espera, tú vas a crecer. Mira cuántas bonitas hay. Te buscaremos, te encontraremos una novia, una esposa. Pero un hombre realmente tiene que estar esposado, desposado. Disculpa. Bueno, ¿qué más? Tenemos inglés mujeres 1. I just want to quickly ask this question. Quiero una pregunta rápida, sí. ¿Por qué la mujer no tiene que obligatoriamente que casarse? Por parte de la sabiduría de la Kabbalah vemos que la mujer es deseo de recibir Malhut Nukva, y sí, no tiene el lado masculino que pueda corregirla,
Entonces, ¿cómo puede dedicarse a las correcciones? ¿Está claro? אז אצלנו ישנם הרבה אנשים Nosotros שמחכים לקלות. contamos con muchos que están esperando encontrar su novia. Así que adelante. תכירו בבני ברוך. Conózcanse en el entorno de Bnei Baruch. Yo no digo que sean muy buenos, כדאי. pero vale la pena. מה אנחנו עושים הלאה? מה שיש ¿Qué hacemos? Woman have one. Hebreo 1, mujeres. Раф, я почему-то слышу, что мы как будто должны вернуться к слиянию, как будто мы уже были в этом состоянии. И сейчас Yo escucho que tenemos que volver a la adhesión. Y estuvimos ahí, ahora tenemos que regresar. No, no es así. Esto era así en principio, pero era solo para salir y nacer. Nosotros ahora tenemos que salir del deseo de recibir que se desarrolló ya en su estado final. Mac 41, mujeres. Здравствуйте, дорогой Раф. Здравствуйте, мировой Кли. У меня такой вопрос практический. Вот по нашим состояниям Una pregunta práctica. в сомнениях. И вот как я вижу уже на уроках, вы нам часто так En вот nuestro наши estado сомнения, ну, как бы подпитываете. tenemos С que другой стороны, estar есть очень много радости, что идем в правильном направлении. Это и есть вера выше en un знания? estado de duda. Si usted a veces nos incentiva a tener dudas, ¿eso tiene que ver algo con la fe por encima de la razón, Rav? No. Ну, у нас есть хотя бы немножечко эта вера выше знания. El asunto es con la fe por encima de la razón, de que vamos por encima de todo hacia la meta. ¿Ya tenemos algún contacto con el Creador? Sí, un contacto inicial ya tenemos. Amigo de Nikolai Sochi pregunta, ¿por qué en el texto se habla tanto de no dejar en ningún momento el estudio de la Torah, como en un deporte que nos incentivan todo el tiempo, que tenemos que estar conectados a los escritos, que nos explican que no tenemos que dejar ejercitarnos? Y no hablan mucho de la conexión con los amigos, Raf, porque no es simple quedarse hasta el fin, todo el tiempo ansiar la conexión con los amigos, perdón, la conexión con el Creador a través de los amigos. O sea, dice el amigo, tenemos que todo el tiempo dar impresión a los amigos, entusiasmo de este camino, así es. Petah Tikva 33, la amiga pregunta otra vez respecto a los deseos, a los placeres, perdón. ¿Los placeres espirituales son similares a los materiales o que son por encima de los materiales, los bestiales, o que están entre medio entre una cosa y la otra? Yo diría que comida, sexo, familia, etcétera, son cosas que se relacionan con la vida en este mundo. Y por encima de esto están los desplaceres que se relacionan con lo espiritual, que están relacionados con la dvekut de entre los amigos, la adhesión al Creador. Sigue la amiga. Entonces, cuando sentimos un acercamiento, que nuestra relación es más estrecha, esos son como probar un poco lo que es el placer espiritual, Rav, sí. Спасибо большое, Раф. Moscú 18, mujeres. По поводу света, возвращающего к источнику, что он поднимет любовь. Usted
Antes respondió al amigo sobre la luz que reforma, que puede elevar a cualquier persona. Y en la clase matinal hoy se sentía una porción fuerte en la primera parte de la lección de la luz que reforma. Quería preguntar si siempre sentimos la luz que reforma como una pesadumbre, una presión. Rav, la luz actúa sobre nosotros en diferentes formas y despierta en nosotros sentimientos y sensaciones diferentes. Pero ¿cómo podemos saber que se trata de la luz que reforma? Pregunta la amiga. Por los resultados, dice Rav. Cuando empezamos a sentir que nos acercamos a los amigos y al Creador. Entonces, eso es lo que no me queda claro, dice la amiga. Cuando nos acercamos, de hecho, sentimos más alejamiento y una incapacidad de acercarnos. Rav, todo eso pasa, es temporario, así que no te preocupes. Tú avanzas en forma normal, simplemente hay que continuar. И при случае приготовить мне оладушки. Блинчики Блинчики. или ватрушки? Y prepararme panqueques. Lalushka. Son unos блинчики, son unos panqueques rusos. Где ты мне готовила? В Грузии. Сделаю. ¿Dónde? Tú no me preparaste. В Грузии? Cuando esté en Georgia, prepararé. Yo prepararé. Lalushke, son panqueques pequeños. Petah Tikva 20. Вы могли бы, пожалуйста, резюмировать общий подход как бы к привлечению света, вот, как результат этого урока, с точки зрения как бы текстов, что лучше читать или как меняется свет, если это Зоар, Тас, письма, статьи. Mejor que ocurra en relación a la luz que reforma. ¿Qué es lo mejor que mejor tenemos que leer? Zohar, Tes, Rav. El corazón de uno está en donde quiere. O sea, uno aprende donde su corazón quiere estar. Sigue el amigo, pero ¿dónde está la eficacia más grande, Rav? Cuando uno se refiere a todo con el corazón más abierto, cuando tiene más anhelo. Mac 102, la primera vez que veo una cosa así, Mac 102. 102. Ну что с вами, девки? Woman Mac 102. Parece que no logra activar el micrófono. Quizás sea la primera vez que están en el sistema. По ошибке включили. Простите, нас по ошибке включили. Слышно нас? Es que estamos sin querer, disculpe. Bueno, lo vamos a pensar, a ver si los perdonamos, pero conéctense. Adelante, España. Sí. La pregunta es, el creador creó el mal y el condimento, pero ¿cómo equilibrar el mal y el condimento para poder leer y no caer en un fanatismo o en un mecanicismo? Estar conectados con la sociedad. Allí se corrige todo. Si tú te desconectas, de inmediato caes a los extremos, a la derecha, a la izquierda, etc. Mac 27, último. Querido maestro. ¿Se puede llegar a la adhesión completa con el Creador y la recepción ilimitada de la luz?
o que entonces se elimina el Kli y queda solo la luz. No, nosotros tenemos que atraer la luz del Creador y llenarnos totalmente de la luz para que todos nos convirtamos en ese sitio donde la luz del Creador puede llenar a todos. Queridos amigos, abrazo a todos y espero que nos acerquemos a una linda festividad. Que estén todos sanos. Dudi. Sí, pronto tenemos un evento de conexión. Les invitamos al evento de conexión por la fiesta de Shavuot, el 28 de mayo a las 6 de la tarde en Petah Tikva. Será transmitido en Svivat Tová y en el sistema de Arvut. Y también veremos una clase y una primera vez una película que será muy especial. Nos vemos en la clase matinal y escuchemos una canción. We came from distant places, but now we're feeling near. The cloud of separations rising, things are getting clear. Juntos ya pasamos ascensos y caídas, y de estos estados aprendimos a alcanzar. שאהבת אחים הדרך לעלות ויש בה להשלים את כל החסרונות. שאהבת אחים הדרך לעלות ויש בה להשלים את כל. Когда гора сомнений нам преграждает путь, нас вера озаряет и назад не повернуть. וכמה שוויתרנו כוחנו התחזק, וכל מה שקיבלנו למדנו לחלק. שאהבת אחים הדרך לעלות ויש בה להשלים את כל החסרונות. שאהבת